Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana. En este día, sábado 5 de mayo, tenemos un nuevo episodio devocional. En esta ocasión vamos a meditar el Antiguo Testamento. Vamos a leer el libro de Génesis. Y antes de hacerlo vamos a pedir la dirección al Señor, que a través de su Espíritu Santo podamos recibir de parte de Dios la inspiración, el entendimiento y la aplicación de su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo que nos permites poder recibir tu alimento, la palabra. Señor, háblanos a través de ella. Y que podamos, Señor, rescatar todo lo que podamos sacar de tu palabra y también ponerla en aplicación a nuestra vida, para de esta manera poder dar los frutos, eterno Dios. Gracias porque, Señor, dice tu palabra que ninguna tilde, ninguna jota ha de pasar hasta que todo se cumpla, eterno Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. En esta ocasión vamos al libro de Génesis. Lo vamos a leer en la Reina Valera Contemporánea, capítulo 2. Y dice la palabra del Señor: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: Vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿Qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Ahora pues, maldito serás por parte de la tierra, que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y andarás por la tierra errante y extranjero. Caín le dijo al Señor: Mi castigo es muy grande para poder soportarlo. Tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Errante y extranjero andaré por la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le respondió: Pues cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso en Caín una señal para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Muy bien, la palabra del Señor en esta ocasión nos habla de la violencia que se produjo en los primeros tiempos, la violencia, el crimen, el asesinato, a causa de los celos, de la envidia de Caín, el hermano de Abel. Dice que ambos habían presentado una ofrenda al Señor, cada uno llevó la ofrenda. Y vemos que la palabra del Señor nos habla de que la ofrenda
de Abel fue agradable al Señor, fue algo que el Señor lo había recibido bien, pero la ofrenda de Caín el Señor no la miró con agrado. Y dice el versículo 5 que no miró con agrado a Caín ni tampoco a su ofrenda. O sea, no solamente era la ofrenda lo que estaba él presentando, sino que era el corazón con el cual Caín estaba presentando esta ofrenda. No estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, no estaba alineado con agradarle a Dios. Vemos que Caín presentó de los primogénitos, o sea, de lo primero que él estaba recibiendo, esos primeros animales, esas ovejas, él llevó lo mejor, de lo primero lo mejor. Y ahí vemos la diferencia que hay entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Esto tiene una implicación aún en el día de hoy. Y sabemos que en el Antiguo Testamento ya se practicaban las ofrendas, se practicaba el ofrecimiento, y esto es parte del culto, esto es parte de la honra que le damos a Dios. Vemos que Abel presentó lo mejor, lo primero, lo mejor, pero vemos que Caín no lo hizo bien, lo hizo por cumplir, quizá lo hizo porque bueno, tenía que hacerlo, y esto no le agradó a Dios. Y al ver que no había sido recibida su ofrenda, Caín se decayó mucho en su semblante, se enojó, y el Señor le preguntó, le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué? ¿A qué se debe ese enojo? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y el mismo Señor le dice que si él hacía lo bueno, si él hacía las cosas correctamente, entonces iba a tener la honra también. Entonces el mismo Señor le dijo: si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Entonces le estaba dando una oportunidad, o las oportunidades de que él pueda enmendar las ofrendas. Él podía enmendar la ofrenda que él estaba presentando, él podía mejorarla, o incluso quizás podía presentarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya el Señor había mostrado cómo eran las ofrendas. Vemos que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor le proveyó de pieles de animales para que ellos puedan cubrir su desnudez y puedan cubrir su vergüenza. Y al hacer esto, el Señor se produjo el primer sacrificio animal, porque esas pieles tuvieron que salir de una oveja o de un animal, tuvieron que salir esas pieles de un animal que fue sacrificado, y el mismo Señor sacrificó un animal para poder cubrir. Esto ya no estaba el Señor dando, nos estaba dando ya las señales de que iba a venir un Redentor, iba a tomar ese lugar de esa oveja, de ese animal. Entonces vemos que ya el Señor estaba dando a entender cuál era la forma para poder acercarse, para limpiarse de los pecados y presentar una ofrenda. Eran ofrendas animales. Vemos que Abel se dedicaba al campo, al pastoreo de animales, pero por otro lado vemos a Caín que se dedicaba a la agricultura. Quizás pudo Caín haber hablado con su hermano y pudo haber llegado a un acuerdo de hacer un intercambio, quizás de los vegetales que él producía, y él poder recibir en cambio animales para que él pueda presentar. Pero parece que él no quiso negociar, no quiso ver ninguna forma, y esto quizás pueda ser una especulación que estoy haciendo, pero no quiso, digamos, negociar con su hermano, y al contrario, él se llenó de resentimiento porque el Señor aceptaba la ofrenda de su hermano Abel. Esto tiene una gran implicación el día de hoy también, porque vemos que hay muchos hermanos que están siendo prosperados, que están recibiendo la bendición de Dios porque ellos son generosos. El Señor ha puesto en su corazón un corazón de generosidad para ofrecerle a Dios, y porque ellos le dan lo mejor, no solamente de lo que ellos han recibido en lo económico, sino también le dan lo mejor de su tiempo, le dan lo mejor de sus fuerzas.
Y cuando esto pasa, cuando nosotros honramos, Dios en consecuencia también nos honra, cuando lo hacemos de todo corazón, cuando nos esforzamos por darle de lo primero lo mejor. Entonces vamos a recibir sus bendiciones, vamos a recibir la abundancia, vamos a recibir la prosperidad. Y eso va a producir en muchos, aquellos que quizás no están acostumbrados a dar o a ofrecerle la excelencia a Dios, va a producirle envidia, enojo, va a producirle críticas, murmuraciones. Entonces, esto es una realidad. Lo de Caín y Abel se sigue viendo hoy en día en el mundo, se sigue viendo hoy en día en la iglesia del Señor. Se ve que el Señor bendice a aquellos que se acercan a Él con un corazón agradecido y le ofrecen de todo corazón. Pero hay muchos que no lo hacen en esa actitud, lo hacen quizás en una actitud de por cumplir o por compromiso, o quizá por las apariencias, por lo que el que dirán, y la ofrenda se contamina. ¿Por qué? Porque ya el corazón de la persona está contaminado de por sí. Vemos que el Señor no vio con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. O sea, no pudo ver Él con agrado, porque la actitud con la cual la estaba presentando era una actitud incorrecta, y también las formas también no eran las correctas. Él estaba presentando un sacrificio de vegetales, y ya el Señor había mostrado, como lo había dicho hace un rato, de que Él ya había mostrado la forma como se debía presentarle a Él las ofrendas, a través de holocaustos, a través de animales. Y pues vemos que es importante para nosotros como hijos de Dios tener en cuenta esto. Recuerda que nuestro culto racional es ser nosotros esas ofrendas, esos sacrificios vivos que tenemos que presentarnos delante de Dios, santos, limpios, con un corazón cada día más renovado, más limpiado por la sangre de Jesús, pero también un corazón obediente. Dice que el mejor sacrificio que Dios desea de sus hijos es la obediencia. Y si hay desobediencia en el corazón, entonces el Señor no va a poder recibir las ofrendas con agrado. Pues es muy importante, es un tema muy esencial este. Quizás lo vemos al comienzo de la palabra de Dios, lo vemos ahí en el Génesis, y esto, déjame decirte, estimado hermano, que es la razón por la cual el Señor muchas veces Él recibe a sus hijos que vienen con un corazón puro, con un corazón entregado hacia Él los recibe, pero muchas veces rechaza a otras personas que lo hacen no en una buena actitud. Entonces yo quiero animarte, estimado hermano, que mejores la actitud cuando te acerques a Dios, a orar, a buscar a su presencia, a ofrecerle. Recuerda que Dios se agrada cuando le ofrendamos el tiempo, le ofrendamos nuestra fuerza, le ofrendamos nuestros bienes, el dinero, los diezmos, las primicias. Él se agrada de eso porque Él ve que nuestro corazón no está puesto en las cosas materiales, sino en Él. Muy bien, vamos ya a dar por terminado este tiempo devocional y vamos a orar. Y antes de hacerlo, vamos a escuchar este consejo. No dejes de asistir a la iglesia y comparte con otros los tiempos de alabanza y predicación. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, vamos a orar para agradecer por la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por esta palabra que hemos recibido en este día. Te pedimos, Señor, que examines nuestro corazón, de qué manera nos estamos acercando a ti, en qué forma nos estamos presentando delante de tu presencia. Señor, examina nuestro corazón de tal manera que podamos arrepentirnos. Señor, haz la obra a través de tu Espíritu Santo, que Él es el que convence del pecado, Él es el que nos redarguye. Señor, ayúdanos a descubrir si no estamos haciendo las cosas correctamente delante de ti. Eterno Dios, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, acércanos más a ti y que podamos presentar ofrendas justas, eterno Dios, ofrendas como la de Abel y aún la mejor ofrenda que fue la de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El devocional de hoy llegó gracias a la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Escúchanos todos los días desde las 6:30 de la mañana. Paz y bendición.